Comunicate con nosotros al teléfono 476510. También puedes estar escuchando por internet. La dirección de internet es www.fmaloja.com.ar. Queremos mandar saludos. Primeramente voy a mandar saludos a mi querida iglesia del Nazareno, que está ubicada en 113 Vicia, Avenida 14, a todos los integrantes de la iglesia. También quiero mandar saludos para Alicia, que se estuvo comunicando con nosotros, que agradece por los testimonios. Así que Alicia, Dios te bendiga, a vos y a toda tu familia, y seguir adelante con el Señor. Quiero mandar saludos también a todas las iglesias que componen la pastoral, y quiero mandar saludos para Eugenia, para Zulma, para sus hijos, para Rodi, para Luisa Aguirre, que me dijo de estar escuchando la radio, para Rita. También quiero mandar saludos para mi esposa, porque si no esta noche no entro en casa, de más fuera. Blanca, te amo. Para mi linda Zoe, para mi hijo Isaías, para mi hermosa Zoe. Saludos para todos ellos que están escuchando también la radio, que es nuestra compañía, es nuestra compañera de la vida. Para mi hija Celeste. Así que seguimos acá en esta noche anunciando las buenas nuevas y seguimos escuchando testimonio de vida. Seguimos escuchando testimonio de vida de lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que vamos a escuchar algún testimonio de vida que Dios hizo en la vida de nuestra hermana y amiga Margarita. Margarita, adelante. Bueno, los sigo saludando a su audiencia y también quiero contarles mi testimonio, que mi hija también tuvo depresión. La llevé a la congregación, a una iglesia, a una reunión casera que quedaba a 2 cuadras de mi casa. Se desmayó 3 o 4 veces, pero para la gloria de Dios pudimos llegar a ese lugar. Y un grupo de varones que estaban ahí oraron por ella, el Señor la levantó y pudo caminar y llegar bien de regreso a nuestro hogar, y después se siguió congregando con nosotros, y el Señor hizo una gran obra, porque después de 2 meses de que ella se congregó, ella sintió, porque el médico le había dicho que ella tenía que no podía atender los niños, que no podía, tenía que estar lejos de la familia, no podía viajar sola, que no podía salir de la calle sola, no podía hacer nada por la depresión de ella. Pero para la gloria de Dios, ella un día llega del culto y se sintió sana, que el Señor la había sanado, que el Señor había hecho la obra. Ella agarró, tiró las pastillas a la salamandra y de ese día nunca más tomó medicamento hasta ahora, ya hace 20 años, y hasta el día de hoy nunca más tomó remedios y no le agarró más esa depresión. Pero le doy gracias al Señor por este milagro. Este es un milagro, gran milagro que hizo en la vida de mi hija, en mi familia, y le doy gracias al Señor porque también hizo grandes cosas en cada uno de mis hijos. Uno de mis hijos y mi nuera están de pastores en Bahía Blanca, y solamente es por la gracia del Señor, porque dice que a él a cada día nos da una medida de gracia, y yo le doy muy agradecida, aunque están lejos, nos extraño un poquito, pero ellos están pastoreando allá, en Bahía Blanca. Muy bueno. Juanita, me gustaría que le hables a esta gente que lo están escuchando, que hoy en día, o sea, para la gente que no conoce al Señor, que están en depresión, que no saben qué hacer de su vida. Porque bien decía que tu hija no podía estar en la familia, ser integrante de la familia, no podía ser dueña de su vida. Nada, no podía viajar en colectivo, no podía quedarse sola, no podía caminar sola, tenía que estar las 24 horas del día, tenía que estar acompañada. Pero para la gloria del Señor, yo animo a todas esas personas que no le conocen al Señor, que se lancen como si se largaran de un edificio de lo más alto, se van a caer en los brazos de Dios, en los brazos del Señor. Láncense con fe. La fe es la que mueve las montañas, como decimos en el mundo, pero la fe es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos. Pero con seguridad yo les puedo decir, pero yo todo esto lo he vivido, y para la gloria y la honra del Señor puedo vivir con mis hijos en paz. Ella ahora maneja, ella ahora tiene negocio, ella se casó y tiene sus hijos, y le doy gracias al Señor por eso, por haberle conocido, por haberlo encontrado a mi Dios, porque yo sin él no haría nada hoy. No sé dónde estaría mi hija si no el Señor no hubiese hecho ese milagro. Cualquiera que tenga un inconveniente de depresión,